Acusada injustamente en su noche de bodas, Isabel sufrió el mayor dolor de su vida. Pero cuando todo parecía definitivamente perdido, algo grandioso comenzó a moverse, cambiando por completo el destino de Isabel. Deja en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y dale a me gusta ahora mismo, porque esta historia te llegará al corazón. La iglesia del pueblo estaba iluminada por lámparas sencillas, decoradas con flores recogidas del campo, por los vecinos que conocían a Isabel desde niña. El vestido, cosido a mano por su madre, era más que un simple hilo. Era la oración, el sudor y el sueño de una vida digna para su hija. Ramón la esperaba en el altar con una sonrisa tímida, quizás nerviosa, quizás emocionada. En ese momento, para Isabel, era imposible no creer que Dios velaba por ella. Su corazón, aunque pobre en posesiones, rebosaba de gratitud. Después de la ceremonia, los aldeanos se reunieron en el patio junto a la pequeña iglesia para una pequeña celebración. Hubo tortillas caseras, música sencilla y abrazos sinceros. Fue una celebración de esperanza, de fe en un futuro construido con amor y respeto. Más tarde, mientras la noche lo envolvía todo en silencio, Isabel entró en casa de su nuevo esposo con el corazón acelerado. No por miedo, sino por esa mezcla de timidez y alegría que acompaña a cada nuevo viaje. En el dormitorio, una vela ardía sobre una mesa improvisada. Acarició con los dedos la sábana bordada que había traído de su casa, como diciéndose a sí misma que ahora todo sería diferente. Pero lo que no sabía era que, en ese preciso instante, doña Eulalia le susurraba veneno al oído a su hijo. ¿Sabes de dónde venía Ramón? Una chica de familia humilde, criada en libertad, lavando ropa en el río. No te dejes engañar por su porte de santa. Ya viste lo rápido que se casó. Esta chica no es pura. Ramón frunció el ceño, visiblemente molesto. Mamá, no digas eso. Isabel es buena, es de la iglesia. ¿Quieres revolcarte en la vergüenza en casa? ¿Y si todos se enteran? ¿Crees que respetarán a un hombre que se acuesta con una mujer deshonrosa? Haz lo correcto, antes de que sea demasiado tarde. Ese discurso cargado de orgullo y frialdad fue como una cuchilla afilada que hirió la confianza que Isabel tan firmemente creía poseer. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Ramón entró, con el rostro tenso, evitando mirarla a los ojos. Isabel se levantó rápidamente. ¿Qué pasó, Ramón?, preguntó, tratando de comprender qué estaba pasando. No respondió de inmediato. Se pasó las manos por el pelo y paseó de un lado a otro. Finalmente, se detuvo frente a ella. Mi madre dijo que habías estado con alguien antes que conmigo. Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Cómo pudo decir eso? Es mentira, Ramón. Tú me conoces, sabes de mi vida. Yo nunca... Eso dicen. Todos, Isabel. Pero la vergüenza no espera pruebas. No puedo arriesgar mi honor. Dio un paso atrás, como si esas palabras fueran piedras lanzadas con fuerza contra su pecho. Ramón, por Dios, mírame a los ojos. Jamás haría eso. Me estás acusando sin razón. Pero no podía mirarla a la cara. Y entonces entró doña Eulalia, como una sombra fría que cortaba la poca luz que quedaba en la habitación. Es mejor que se vaya antes de que la gente se entere. Así podremos conservar algo de la dignidad de esta casa. Isabel los miró a ambos, con la respiración entrecortada, los ojos llenos de lágrimas que no brotaban. En ese silencio sofocante, comprendió que ya había sido condenada, sin derecho a hablar, sin defensa. La pureza que había albergado con tanto celo había sido destrozada por una mentira plantada con precisión, y ahora solo le quedaba irse, tal como estaba, con el corazón roto, pero con la fe en Dios aún encendida, aunque temblorosa.
Afuera, la noche parecía más oscura, el frío más cortante, y los pasos de Isabel por el camino de tierra parecían no tener eco, como si el mundo, cómplice de aquella injusticia, también eligiera el silencio. Lo que ella no sabía es que esa mentira abriría las puertas a un destino que nadie podría controlar. Ramón permaneció en silencio unos instantes, como esperando a que la situación se resolviera sola. Doña Eulalia permanecía de pie, con los brazos cruzados, firme, mirando a su hijo con autoridad ancestral. No había lugar para la duda en aquella casa. Isabel seguía intentando hablar, con la voz baja, temblorosa, cargada de verdad. «Ramón, por Dios, escúchame. Sabes quién soy, conoces mi fe, mi crianza». Respiró hondo, pero no levantó la vista. El peso del juicio social, el miedo y la influencia de su madre hablaban más fuerte que cualquier recuerdo de cariño. «Mejor que te vayas ya», dijo, casi en un susurro, «antes del amanecer». Esa frase selló el destino de Isabel en aquella casa. Doña Eulalia se adelantó y puso un chal viejo en las manos de la joven, como si fuera un acto de misericordia. «Toma esto y vete. Este ya no es tu lugar». Isabel sintió que le ardía el rostro, no de rabia, sino de profunda humillación. No hubo despedida, ni explicación a los vecinos, ni oportunidad de defenderse. Solo la puerta cerrándose tras ella, cortando el último hilo de esperanza que aún intentaba aferrarse. El vestido de novia, ahora manchado de lágrimas, se arrastraba por el suelo mientras cruzaba el patio descalza. Cada paso parecía decirle que su dolor no importaba. La madrugada era fría, el viento levantaba polvo del camino de tierra y el silencio era tan denso que le dolía en los oídos. Isabel caminaba sin rumbo, abrazándose a sí misma, intentando contener las lágrimas. «Dios mío, ¿qué hice para merecer esto?», murmuraba entre sollozos. La fe, que siempre había sido su refugio, ahora se ponía a prueba. Su corazón latía con fuerza, no solo por miedo, sino por una sensación de abandono. No había un hogar al que regresar, ningún padre ni madre vivos que la acogieran. Solo existía ese largo y oscuro camino. Detrás de ella, en la casa aún iluminada por la vela de la habitación, Ramón se quedó inmóvil. Doña Eulalia rompió el silencio con frialdad. «Hiciste lo correcto. Mañana todos sabrán que no toleramos la vergüenza». No respondió. Sintió una extraña opresión en el pecho, algo que no podía explicar. Pero el orgullo habló más fuerte. Se convenció de que obedecer a su madre era el camino más seguro, aunque costara la dignidad de una mujer inocente. Mientras tanto, Isabel seguía adelante, sintiendo el frío penetrar en su piel y el dolor oprimirle el pecho. Cada recuerdo de la ceremonia, las sonrisas, las promesas hechas ante Dios, regresaban como un puñal. El contraste entre la esperanza de la noche anterior y la realidad de ese amanecer era cruel. Tropezó con una piedra, casi se cae, y entonces se dio cuenta de lo frágil que era. Su cuerpo estaba cansado, sus pies heridos, su alma destrozada. Aún así, siguió caminando, porque detenerse significaba derrumbarse por completo. En cierto punto del camino, lejos de las casas, donde solo el lejano canto de un gallo anunciaba el amanecer, Isabel no pudo seguir adelante. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas sobre la tierra fría. Su ligero vestido se manchó aún más de polvo, pero ya no le importó. Con manos temblorosas, tocó el suelo como si buscara apoyo en el mundo mismo. Las lágrimas finalmente cayeron libremente. «No me queda nadie», susurró, «pero si el Señor todavía está conmigo, no me abandones ahora». Allí, sola, humillada y sin voz ante los hombres, Isabel hizo lo único que aún podía hacer.
Alzó su rostro empapado de lágrimas hacia el cielo oscuro, respiró hondo y comenzó a hablarle a Dios, no como quien exige, sino como quien confía. Fue el comienzo de una oración silenciosa, llena de dolor, fe y entrega. Una oración que no pedía venganza, solo justicia. Una oración que lo cambiaría todo. Isabel permaneció de rodillas durante largos minutos, con las manos clavadas en la tierra fría, sintiendo cada latido de su corazón resonar en el silencio de la madrugada. El mundo parecía suspendido. No había testigos, ni acusaciones, ni voces humanas que la juzgaran. Solo estaban ella y Dios. El dolor que llevaba ya no podía contenerse en su pecho, y así lo expresó en voz baja, casi en un susurro, como si temiera romper ese momento sagrado. «No pido venganza», dijo con la voz entrecortada. «Solo pido justicia. Solo pido dignidad. Muéstrame a dónde debo ir». La ligera brisa rozó su rostro lloroso e Isabel respiró hondo, intentando calmar su cuerpo tembloroso. «No dejes que muera así», continuó, apretando la tela de su vestido contra su pecho. «No dejes que me recuerden como lo que no soy. Si aún estás conmigo, dame una señal, cualquier dirección». No hubo respuesta inmediata, ningún sonido del cielo, ninguna visión. Pero algo en su interior empezó a calmarse, como si esa rendición le hubiera quitado un peso invisible de encima. Poco a poco el llanto se apagó. Isabel permaneció allí en silencio, sintiendo la tierra fría bajo las rodillas y el cielo oscuro sobre su cabeza. Por primera vez desde su expulsión, sintió que no estaba completamente sola. Se levantó lentamente, se secó la cara con el dorso de la mano y reanudó la marcha, ahora con pasos más lentos, pero menos desesperados. El camino parecía interminable y el agotamiento comenzó a apoderarse de su frágil cuerpo. Unos metros más adelante divisó la silueta de un viejo cobertizo, abandonado durante años, que antaño se usaba para guardar herramientas y animales. Las tablas estaban deformadas, el techo parcialmente roto, pero ofrecía refugio del viento matutino. Isabel se acercó con cautela, empujó la puerta chirriante y entró. El olor a madera vieja y polvo impregnaba el aire. No había consuelo allí, pero sí protección. Eso era suficiente. Se sentó en el suelo, apoyada contra una pared áspera, abrazándose las rodillas. Su cuerpo temblaba, no solo de frío, sino de agotamiento emocional. «Gracias por este lugar», murmuró, como si ese cobertizo fuera un regalo divino. Se acostó lentamente, usando el viejo chal como almohada, sintiendo la dureza del suelo bajo su cuerpo cansado. Le dolían todos los músculos, pero su mente estaba extrañamente tranquila. Mientras intentaba dormir, los pensamientos iban y venían. La imagen de Ramón, la mirada fría de doña Eulalia, la puerta cerrándose, todo volvió, pero ahora sin la misma desesperación. Isabel respiró hondo, repitiendo en silencio palabras de fe aprendidas desde la infancia. No era resignación, era confianza, una confianza frágil, aún herida, pero viva. Allí, en ese cobertizo olvidado, comenzó su viaje invisible, ese que nadie ve pero que decide destinos. El cielo comenzaba a aclararse lentamente cuando el cansancio la venció. Isabel se durmió en el duro suelo, vulnerable pero rendida. No sabía qué le depararía el día siguiente, no sabía dónde encontraría comida ni refugio. Pero por primera vez desde la injusta acusación, el miedo no la consumía. Sentía silenciosamente que alguien la había escuchado, como si esa simple oración hubiera traspasado capas invisibles y alcanzado un lugar más allá del dolor. No sabía que mientras dormía en ese frío suelo, fuerzas invisibles ya empezaban a despertar. Las puertas del cielo, aún invisibles a los ojos humanos, empezaban a abrirse. Incluso dormida,
Su cuerpo reaccionaba al entorno. Un ruido lejano la hizo girarse de lado, ajustándose el chal a la cara. El cobertizo crujió con el viento, pero no representaba ninguna amenaza. Isabel soñó con su infancia, con su madre diciéndole que Dios nunca llega tarde. El sueño no fue claro, pero trajo paz. Afuera, el amanecer avanzaba lentamente, tiñendo el cielo de suaves tonos. El camino permanecía vacío, como esperando el siguiente paso de aquella mujer herida. Dentro de ella, sin darse cuenta, algo comenzaba a reorganizarse. El dolor seguía existiendo, pero ya no lo controlaba todo. La fe, silenciosa, comenzaba a tomar el control. Era el comienzo de un camino invisible, pero sostenido por fuerzas superiores a las que nadie podía ver. La mañana llegó con luz, pero no calor. El cielo seguía nublado y el viento seguía azotando. Isabel despertó lentamente en el suelo de tierra del cobertizo abandonado, con el cuerpo dolorido en lugares que ni siquiera sabía que podían dolerle. Su vestido de novia estaba arrugado, manchado de polvo y lágrimas secas, y el fino chal ya no la protegía del frío. Aún así se levantó. Su rostro cargaba con el peso de la humillación, pero en sus ojos había algo que no se había visto la noche anterior. Una firmeza silenciosa, como si se negara a morir espiritualmente, incluso cuando todo a su alrededor decía que ya estaba derrotada. El pueblo, sin embargo, no fue amable. Cuando se dirigió a una de las casas a pedir agua, la puerta se cerró de golpe en cuanto reconocieron su rostro. Más tarde, mientras intentaba vender una tela bordada que había traído en el fondo de su bolso, oyó susurros. «Es ella», dijeron. «La chica que fue expulsada en su noche de bodas». Una señora que unos días antes le había deseado felicidad en su matrimonio, apartó la mirada. Otra mujer le murmuró a su hijo, «Aléjate de ella, dicen que es una maldición». Isabel escuchó cada palabra, y aunque le dolían más que el hambre que empezaba a roerle el estómago, no reaccionó, no maldijo, no lloró allí, simplemente se alejó en silencio, con la cabeza en alto y la mirada fija en el suelo. Buscó refugio bajo un árbol cerca del río, donde dejó sus pocas pertenencias, y decidió lavar ropa para sus vecinos a cambio de comida. Con un trozo de jabón viejo y sus manos callosas, restregó la ropa sucia como si purificara su propia alma. Al principio, solo 2 mujeres aceptaron el servicio. Lo hicieron más por lástima que por necesidad. Una de ellas les entregó un pequeño plato de arroz frío con frijoles. Isabel recibió la comida como una bendición. «Gracias», dijo con sinceridad, «que Dios la bendiga». La mujer simplemente asintió y se fue sin decir nada más. En la orilla del río, Isabel trabajaba en silencio. Las piedras le dolían las rodillas. El agua helada le endurecía los dedos y las miradas sospechosas del otro lado la herían más que cualquier piedra. Pero seguía allí, día tras día. Al ponerse el sol, regresaba al cobertizo, donde encendía una vela que había encontrado tirada en la basura, y rezaba su oración nocturna. Incluso sin cenar decía, «Gracias, Señor, por otro día, por seguir viva, por permitirme creer que todo esto tiene un propósito». Una vez, una niña se le acercó mientras lavaba ropa en el río. Era una niña pequeña de trenzas apretadas que la observaba con curiosidad. «¿Eres la niña que fue expulsada?», preguntó con la cruel inocencia que solo poseen los niños. Isabel hizo una pausa, respiró hondo y respondió con dulzura, «Soy la niña que intenta continuar». La niña sonrió como si no comprendiera del todo, pero le gustó la respuesta. «Mi abuela decía que Dios lo ve todo. ¿Es cierto?». Isabel asintió suavemente. «Es cierto, Él ve incluso cuando nadie más ve».
Esa noche, tumbada en el duro suelo del cobertizo, Isabel sintió una calidez distinta en el pecho. El hambre seguía ahí, el frío aún le dolía en los huesos, pero algo en su interior comenzaba a fortalecerse. Era como si, cuanto más la rechazaban, más arraigaba su fe. Empezó a recordar las historias que su madre contaba antes de dormir, sobre personas rechazadas por los hombres, pero elegidas por Dios. Historias de fe, de paciencia, de justicia divina que solo se revela en el momento oportuno. Y allí, en ese valle de dolor, Isabel comenzó a florecer en silencio. Fue en este valle de humillación, ignorada, despreciada y herida, que Dios comenzó, sin fanfarrias, a preparar su exaltación. Los días seguían siendo difíciles, pero Elizabeth ya no era la misma mujer que lloraba de rodillas junto al camino. El dolor persistía, pero ahora acompañaba a la fe, ya no la precedía. En una de las noches más frías de ese mes, mientras encendía su vela y rezaba su oración habitual, Elizabeth tuvo un vívido recuerdo de su madre, aún viva, mezclando azúcar con ralladura de naranja en una vieja cacerola. Recordó el dulce aroma que inundaba la casa, los ojos de su madre brillando mientras decía: «Un dulce bien hecho es como un abrazo, sana el corazón de quien lo come». Fue como un susurro del cielo. A la mañana siguiente, Isabel se despertó con una idea clara. Tomó las pocas monedas que había ahorrado lavando ropa, las envolvió en un pañuelo y se dirigió a una tienda de comestibles a las afueras del pueblo. El dueño, un hombre seco, arrugó la nariz al verla entrar. «¿Qué quiere?», preguntó con recelo. Isabel humildemente respondió: «Azúcar, canela y harina, por favor. Solo un poco, lo suficiente para empezar de nuevo». No respondió de inmediato, pero al ver que tenía la cantidad exacta de dinero y una mirada fija, metió los ingredientes en una bolsa de papel y se la entregó sin decir palabra. Esa tarde, Isabel improvisó una olla de fondo grueso, encendió una pequeña fogata detrás del cobertizo y comenzó a preparar los dulces como le había enseñado su madre. El olor era el mismo, cálido, reconfortante, casi como si la infancia hubiera regresado para hacerle compañía. Usó hojas de plátano como base y moldeó los pastelitos con las manos, con tanto cuidado que parecían obras de arte. Los dejó enfriar, los envolvió en paños limpios y salió hacia la carretera principal, por donde pasaban con frecuencia coches y carretas. Eligió un lugar donde el sol brillaba con fuerza, pero donde se la pudiera ver desde lejos. Extendió un mantel en el suelo, dispuso los dulces y se sentó. Pasó allí todo el día. Los primeros transeúntes apartaron la mirada, fingiendo que no estaba. Otros susurraban entre sí. Un hombre incluso dijo: «Estos dulces deben saber a vergüenza». Ella simplemente sonrió con dulzura y respondió: «Quizás sepan a esperanza». Una mujer mayor se detuvo, miró los dulces y preguntó el precio. Isabel respondió: «Lo que puedas dar. Si no puedes, igual te los puedes llevar». La mujer dudó, pero terminó dejando una moneda y tomando dos. Al morder uno, miró hacia atrás sorprendida. El sabor era delicado, equilibrado, lleno de recuerdos. Pero no dijo nada. Simplemente siguió su camino, como si se guardara un secreto. Isabel repetía este ritual a diario. Preparaba los dulces con fe, caminaba hasta el camino, se sentaba al sol y esperaba. No siempre los vendía ni se los comía. Había días en que regresaba con más de la mitad de los dulces en su bolsa, pero aún así daba gracias. Gracias a Dios por lo que ha sido y por lo que vendrá. Lo que no se daba cuenta era que poco a poco la mirada de la gente empezaba a cambiar. Seguía habiendo desconfianza, pero también curiosidad. Y donde hay curiosidad, hay oportunidades para milagros.
Una tarde, el calor era intenso y el tráfico en la carretera era escaso. Isabel ya había vendido solo 3 unidades cuando un elegante coche oscuro redujo la velocidad y se estacionó unos metros más adelante. Un hombre bajó. Vestía una camisa clara, pantalones almidonados y zapatos demasiado limpios para ese camino de tierra. Caminó hacia Isabel con paso lento y mirada atenta. «¿Estos dulces los hiciste tú mismo?», preguntó con voz serena. Ella asintió con una sonrisa tímida. «Sí, señor, la receta de mi madre, hecha con fe y en una olla de barro». Tomó uno, observó su textura y lo mordió lentamente. El silencio que siguió fue largo. Al tragarlo solo dijo: «Hay algo aquí que va más allá del sabor». Isabel, sin comprender del todo, simplemente sonrió. Para ella era solo otro dulce, pero para ese hombre era el comienzo de algo que aún no se había revelado del todo. Y entonces un extraño se detuvo, mordió un caramelo y vio algo más allá del sabor. El hombre observaba a Isabel atentamente, pero sin arrogancia. Había algo en su presencia que no encajaba con el resto del pueblo, su forma de hablar con dulzura, su respeto por el silencio. Terminó el postre lentamente, saboreando cada bocado, como si intentara descifrar un secreto oculto en la receta. Isabel, aún sentada en el suelo de tierra compacta, mantenía la mirada baja, pero presentía que algo diferente estaba sucediendo en ese momento. Él rompió el silencio. «¿Cómo te llamas?» «Isabel, señor». «Isabel, este sabor me recordó a mi abuela. Ella hacía dulces como este cuando yo era pequeña». Miró al cielo un segundo y luego la miró de nuevo. «Estos dulces tienen más que solo azúcar, tienen historia, tienen alma». No sabía qué responder. Estaba acostumbrada a que la ignoraran, la menospreciaran, la rechazaran. Y ahora de repente un hombre bien vestido la trataba con respeto y emoción en la mirada. Extendió la mano y se presentó. «Me llamo Julián. Tengo una pequeña pastelería en el pueblo. Y si me permite decirlo, hacía años que no probaba nada igual». Isabel le estrechó la mano tímidamente. Aún tenía los dedos ásperos de lavar la ropa y manipular ollas calientes, pero a Julián no pareció importarle. «¿Lo hiciste tú mismo?» «Sí, señor, es la receta de mi madre. Yo solo quería vender un poco para sobrevivir». Él asintió con una sonrisa sincera. «No deberías estar aquí bajo el sol pasando por esto. Tienes un don. Y si aceptas, quiero ofrecerte algo más valioso. Trabaja conmigo en mi pastelería». Isabel frunció el ceño ligeramente, sin saber si había entendido bien. «¿Trabajar? ¿Quieres contratarme?» «Sí, con un salario justo, un lugar donde vivir y, lo más importante, respeto. Lo que haces tiene valor». Bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. La última vez que alguien le había ofrecido algo con dignidad, aún vivía con sus padres. Desde entonces había aprendido a sobrevivir con lo que le sobraba a los demás. Escuchar a alguien reconocer su valor era casi increíble. «¿Por qué haces esto?», preguntó en voz baja. Julián pareció pensar un momento antes de responder. «Porque a veces Dios pone en nuestro camino personas que nos recuerdan la verdad. Y tú me lo recordaste. Me recordaste la fe que había dejado de lado, las cosas sencillas que importan. La perdí entre las prisas, la avaricia, el frío de la ciudad, y un dulce gesto tuyo me trajo de vuelta». Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No quería parecer débil ante un gesto tan generoso. Yo no sé si lo merezco. Te lo mereces. Y si aceptas, podemos empezar mañana. No hace falta que lo decidas ahora. Piénsalo con calma. Pero si tu corazón dice que sí,
Te esperaré en la ciudad. Aquí tienes la dirección. Le entregó un papel doblado, cuidadosamente escrito con letra firme. Luego sacó una nota y se la puso en las manos. Para los dulces de hoy y para todo lo que está por venir. Cuando se fue, Isabel permaneció allí sentada durante largos minutos, con la nota en una mano y el billete en la otra. El sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de tonos dorados. Todo parecía un sueño. Un hombre que apareció de la nada, saboreando sus dulces y ofreciéndole no solo un trabajo, sino también dignidad, respeto y un nuevo comienzo. Regresó al cobertizo con el corazón apesadumbrado y agradecido. Se sentó en su rincón de siempre, encendió su vela y habló con Dios. Si es así, muéstramelo. Si este camino es tuyo, confírmalo en mi corazón. Esa noche durmió con el papel doblado bajo su almohada improvisada. Por primera vez en mucho tiempo soñó con el futuro, no con el pasado. Lo que ella no sabía es que no era solo un trabajo, era el comienzo de su vida real. El papel con la dirección de la panadería permaneció cuidadosamente doblado bajo la almohada improvisada de Isabel durante 3 noches. Durante ese tiempo, oró, observó las señales y escuchó su propio corazón. El miedo aún persistía, miedo a ser engañada, a confiar de nuevo y ser traicionada, a perder lo poco que había reconstruido, pero la fe que la había sostenido en sus días más oscuros ahora hablaba con firmeza. Cuando finalmente decidió aceptar la oferta, caminó hacia la ciudad con el corazón apesadumbrado, pero firme, como quien cruza un desierto confiando en que hay un oasis al otro lado. Al llegar a la pastelería, el aroma a caramelo y vainilla la invadió. Era una tienda sencilla pero acogedora, con estantes de madera, mostradores repletos de dulces caseros y paredes claras. Julián la recibió con una sonrisa cálida e informal. Sabía que vendrías y sabía que no te arrepentirías. Le enseñó la cocina, le presentó al personal, todos con gestos amables, y le explicó pacientemente sus tareas. Al final del día, le entregó las llaves de una pequeña habitación en la parte trasera de la pastelería. Este será tu espacio. Puedes sentirte como en casa. Isabel, conmovida, sostenía las llaves entre los dedos como si sostuviera un pedazo de dignidad. El primer mes fue de descubrimiento. Julián le dio la libertad de crear, experimentar e improvisar recetas con ingredientes sencillos, pero preparadas con alma. Un día hacía dulces de coco con naranja y miel. Al siguiente, pastelitos con esencia de flor de anís. Cada dulce traía un recuerdo, una oración silenciosa. Los clientes empezaron a notarlo. Quienes antes solo compraban por costumbre, ahora preguntaban, ¿esto lo hizo la chica nueva? Y alababan el sabor, la textura, el cariño. Pronto, los dulces de Isabel se convirtieron en los más solicitados de la casa. Las bandejas se vaciaban antes del mediodía. Un periódico local publicó un breve artículo. Repostera anónima conquista paladares con sencillez y fe. La invitaron a exponer en una feria gastronómica en la ciudad vecina. Regresó con un premio al sabor artesanal y una mención honorífica a la creatividad. Pero lo que más la conmovió no fueron los títulos, sino las sonrisas de los clientes, los agradecimientos, los niños que volvían solo por un bocado extra. Julián observaba todo con silenciosa admiración. Poco a poco, la relación entre ambos se fue profundizando. Escuchaba las historias de Isabel, le daba consejos sin imponerse, respetaba sus silencios y celebraba discretamente sus victorias. Se hicieron amigos, confidentes, compartían el desayuno, reían de las cosas sencillas, intercambiaban recetas y recuerdos. Una noche, después de cerrar la pastelería,
Se sentaron en la acera a contemplar el cielo oscuro. Isabel le habló de su madre, de la fe que nunca murió ni siquiera cuando el mundo le dio la espalda. Julián la escuchó en silencio y luego dijo: «Me enseñaste a creer de nuevo, no solo en el sabor de las cosas, sino en la belleza de quienes no se rinden. La mayoría de la gente se habría cerrado después de lo que pasaste, pero tú floreciste». Isabel sonrió, todavía algo tímida, pero sin el miedo de antes. Allí había respeto, había verdad. Poco después, Julián la llamó para hablar. No había nerviosismo en su voz, solo emoción. «Isabel, sé que quizás sea demasiado pronto, pero todo en mi interior me dice que no te pusiste en mi camino por casualidad. No quiero que te sientas presionada, solo quiero decirte lo que siento». Sacó un pequeño y sencillo anillo de plata de su bolsillo. «¿Quieres continuar esta historia conmigo, codo con codo?». Isabel guardó silencio unos segundos, con los ojos llenos de lágrimas, y respondió con voz firme y dulce: «Esta vez acepto, porque no es por necesidad, es por mérito, porque es amor, no obligación». Esta vez se casó por amor, y porque se lo merecía, mientras Isabel cosechaba los frutos de la fe y la resiliencia en su nueva vida. La casa de la que había sido expulsada se hundía en una oscuridad silenciosa. Ramón, antes vanidoso y preocupado por lo que pensaran los demás, ya no podía ni siquiera guardar las apariencias. Los pequeños negocios agrícolas que había heredado de su padre comenzaron a perder dinero. Las cosechas fracasaron, los clientes desaparecieron, las deudas se acumularon. Las tierras, antaño fértiles, parecían no responder ya, como maldecidas por una verdad sofocada. Doña Eulalia, que antes caminaba con la barbilla en alto y voz autoritaria, ahora pasaba la mayor parte del día tumbada, debilitada por una enfermedad que el médico del pueblo llamaba debilidad nerviosa. Pero los vecinos murmuraban que no era una dolencia física, sino el peso de la culpa que la carcomía por dentro. Los ojos de la anciana ya no tenían su brillo venenoso. Su expresión se había vuelto amarga y vacía. Muchas noches la cocinera la oía hablar consigo misma. Me miraba con esos ojos claros. Sabía que mentía, pero no podía perderlo por ella. No podía. Ramón, viéndola marchitarse, sintió una mezcla de rabia e impotencia. Intentó convencerse de que había hecho lo correcto, de que el honor de la familia había sido protegido. Pero un vacío lo perseguía como una sombra. Empezó a beber a escondidas. Luego, ya ni siquiera intentó ocultarlo. Pasaba las tardes en el porche, viendo crecer la maleza donde antes había flores, repitiéndose: «Lo perdí todo», por orgullo, por miedo. Su rostro, envejecido prematuramente, revelaba las marcas de una culpa que el tiempo no podía curar. Entonces ocurrió algo inesperado. Una tarde sofocante, Vicente, un antiguo trabajador de la casa que cuidaba el corral, cuando Isabel aún vivía allí, apareció en la puerta. Era mayor, llevaba el sombrero desgastado y las manos callosas, pero la mirada firme. Ramón, ya borracho, lo reconoció con sorpresa. «Vicente, ¿qué haces aquí después de tantos años?». Vicente se rascó la cabeza y respondió: «Debería haber hablado antes, jefe, pero me callé por miedo, por respeto, pero ahora creo que ya es hora». Ramón levantó la vista, confundido. «¿Qué dices?». Vicente respiró hondo. «Lo vi esa noche. Escuché la conversación de tu madre. Se lo inventó todo. Planeó esa acusación para quitarse de en medio a Isabel. Dijo que Isabel te obligaría a irte, a casarte por amor, y que eso destruiría su autoridad sobre la casa». El silencio cayó como una piedra. Ramón palideció. «¿Estás seguro de lo que dices?». Vicente asintió.
Lo oí con mis propios oídos y me lo guardé por cobardía. Pero ya no puedo soportar este peso. Esa chica era inocente y la trataron como basura. Ramón sintió que se le cortaba la respiración. Se levantó lentamente de la silla, con los ojos llenos de un dolor que había intentado ocultar durante mucho tiempo. ¿Por qué haría eso? Era mi madre. Vicente respondió con firmeza, porque hay gente que ama más el control que a sus propios hijos. Ramón vagaba sin rumbo por la casa, como si los fantasmas de decisiones pasadas vinieran a cobrarles la deuda. Entró en la antigua habitación de Isabel, ahora usada como trastero. Los muebles estaban cubiertos de telas, pero el espejo seguía allí, polvoriento. Se miró, y lo que vio fue a un hombre derrotado, no por otros, sino por sí mismo. Se sentó en el borde de la cama y susurró como si le hablara al vacío, y si la hubiera creído, y si solo la hubiera mirado a los ojos. Doña Eulalia, desde la habitación contigua, lo oyó todo, pero no dijo nada. Simplemente giró la cara hacia la pared y cerró los ojos, como si reconociera la ruina que había contribuido a construir. Esa revelación no podía confinarse entre esas 4 paredes. Poco a poco, la verdad empezó a circular entre los aldeanos. Las mismas voces que antes habían llamado a Isabel una desgracia, ahora murmuraban con pesar. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Tarde o temprano sale a la luz. La revelación de Vicente cayó como un trueno sobre aquella casa, ya hastiada de secretos. Ramón pasó días sin dormir. Las palabras «ella era inocente» se repetían en su mente como martillazos que no le dejaban paz. Las imágenes de su noche de bodas volvieron con fuerza, ahora bajo una nueva luz. Recordó la mirada asustada de Isabel, su voz temblorosa, las súplicas que había decidido ignorar. Y, sobre todo, recordó la cobarde decisión que había tomado al creer una acusación sin pruebas, motivado solo por el orgullo ciego de su madre y el miedo al qué dirán. Una mañana, sin decirle nada a doña Eulalia, empacó una pequeña maleta con ropa, tomó su caballo y se fue. Solo sabía el nombre de la ciudad donde Vicente decía haber oído que Isabel vivía ahora, nada más. Pero su corazón lo guiaba con una urgencia que él mismo no comprendía. No solo buscaba una mujer, buscaba perdón. Y más que eso, una respuesta a la culpa que lo consumía. Fue un viaje de 2 días. La segunda tarde llegó al pequeño pueblo. Desmontó del caballo, con las piernas temblorosas y el rostro cansado. Preguntó a algunos vecinos por una mujer llamada Isabel, que hacía dulces. «Se refiere a la confitera de la calle San Marcos», respondió una señora con una sonrisa. «Esa chica es un ángel, una de las personas más admiradas de aquí». Al oír esto, Ramón sintió un nudo en la garganta. Bajó por la calle indicada y al doblar la esquina vio la pastelería. Era un edificio sencillo pero vibrante, flores en los escaparates, un cartel hecho a mano, niños riendo en la acera. Y allí, tras el mostrador, estaba ella, Isabel, distinta a la imagen que guardaba en su memoria. Llevaba un delantal ligero, el pelo recogido con un pañuelo de flores, y sus ojos estaban llenos de luz, una paz que nunca antes había visto. Ramón se detuvo en la puerta. No tuvo el valor de entrar. Se quedó allí unos minutos, observándola, atender a un cliente, sonreír y charlar distendidamente. Cuando se giró y lo vio, se quedó paralizada por un instante, pero no había miedo en su rostro, solo sorpresa. Y luego, calma. Entró despacio, se quitó el sombrero y dijo: «Isabel, soy yo, Ramón». Ella asintió. «Lo sé». Se acercó al mostrador vacilante. «Yo supe la verdad, lo que hizo mi madre, lo que permití. Vine porque necesitaba
Necesitaba verte, necesitaba pedirte perdón. Isabel lo miró en silencio unos instantes. Luego, con voz tranquila, respondió: «Te perdoné hace mucho tiempo, Ramón, no por ti, sino por mí. No podía con ese peso». Bajó la cabeza. «¿Te ves tan diferente? ¿Tan bien?» «Sí, porque descubrí quién era sin necesidad de que nadie me lo dijera. Dios me levantó del suelo donde me habían dejado. Me dio una nueva historia. Una historia escrita con fe, no con humillación». Ramón sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Lo perdí todo. La casa, el negocio. Mi madre está enferma. Pero lo que más perdí fuiste a ti». Isabel lo miró con compasión, pero sin nostalgia. «No fue Dios quien te arrebató las cosas, Ramón. Fue la mentira, fue el miedo. Toda decisión da sus frutos». Él asintió con dificultad. «Lo sé. Solo quería que supieras que lo lamento, que siento no haberte mirado a los ojos esa noche. Lo vi todo, y sin embargo, no lo vi». Respiró hondo y respondió con firmeza: «Quizás porque no estabas listo para verlo, pero ahora soy una mujer diferente, y tú también necesitas convertirte en un hombre diferente». No insistió, no pidió volver, no suplicó un nuevo comienzo. Sabía que este reencuentro no se trataba de reconstruir el pasado, sino de afrontar lo que el pasado les había hecho a cada uno. El reencuentro no le trajo lo que esperaba, sino lo que merecía. Ramón permaneció en silencio ante Isabel unos segundos, como si esperara que el perdón, pronunciado con tanta serenidad, fuera también una invitación a regresar, a empezar de nuevo, a intentar reparar con esperanza lo que había destrozado con el miedo. Pero ninguna invitación llegó, solo la certeza de que el tiempo no regresa. Isabel permaneció de pie, firme como nunca, pero sin amargura. Sus ojos no reflejaban ira, sino claridad. La claridad de quien había atravesado el dolor con fe y había salido al otro lado en paz. Embargado por la emoción, Ramón cayó de rodillas sobre el suelo de madera de la pastelería. Los clientes ya se habían marchado, y el sol entraba a raudales por las ventanas laterales, iluminando la escena como si el cielo mismo presenciara ese momento. «No sabía lo que hacía», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Fui débil, dejé que mi madre me manipulara, dejé que el miedo me guiara. Dios sabe que me arrepiento de cada segundo». Isabel guardó silencio un momento, lo miró arrodillada con compasión, pero sin permitir que aquella escena la devolviera al pasado. Caminó hacia él y se arrodilló, abrazando con ternura los hombros del hombre que una vez amó y que por cobardía la había entregado a la vergüenza. «Ramón, no te guardo rencor. Si lo hubiera hecho, no habría llegado hasta aquí. El rencor solo nos paraliza, y elegí seguir adelante». La miró con los ojos llenos de lágrimas. «Pero ¿no puedes darme otra oportunidad? ¿No puedes al menos volver conmigo? Empezar de nuevo». Isabel sonrió dulcemente, pero con firmeza en su respuesta. «Ya no soy aquella chica que dejaste en el camino. Esa mujer murió allí, aquella noche. La que ves ahora nació del dolor, de la fe, de la reconstrucción. No puedo regresar a un lugar donde me negaron la dignidad, porque si regreso, me estaré diciendo a mí misma que merecía ese abandono, y no lo merecía». Julián, que lo había observado todo desde lejos, no intervino. Sabía que ese momento no se trataba de él, sino de ella. Isabel se levantó, se limpió las manos en el delantal y respiró hondo. «Te deseo paz, Ramón, que te reconcilies con Dios, contigo mismo y con la verdad. Yo ya he encontrado la mía, y mi vida está aquí ahora». Ramón intentó insistir, pero las palabras ya no le salían con firmeza. Sentía el peso del arrepentimiento no como un drama momentáneo,
sino como una carga real, construida con malas decisiones, alimentada por el orgullo y mantenida por la cobardía. Se levantó lentamente, como quien reconoce la derrota más dolorosa, no la que viene de afuera, sino la que nace de adentro. Se acercó a él una última vez y le tocó suavemente el hombro. Te bendigo y te pido que no te destruyas más por lo que has hecho. Usa lo que te queda de vida para hacer el bien, para reparar lo que aún se puede reparar, pero mi lugar ya no está a tu lado. Al salir de la pastelería, Ramón caminaba como si cargara sobre sus hombros los escombros de una vida construida sobre mentiras. Regresó al pueblo con el rostro envejecido, la mirada abatida y el alma destrozada. El pueblo, que antaño lo había venerado como heredero de la granja y su honor, ahora lo miraba con lástima o indiferencia. La casa, antes llena de voces y sonrisas forzadas, estaba en silencio. Doña Eulalia apenas podía hablar. Ramón, ahora consciente de todo lo que había permitido, comenzó a cuidar de su madre sin un brillo en los ojos, como quien cumple una condena de silencio. Esa noche, sentado en la misma silla, donde una vez ignoró las súplicas de Isabel, murmuró: «Ella me perdonó, pero yo no puedo perdonarme». Y allí, solo, comprendió lo que quizá nunca antes había entendido, que el verdadero castigo no viene de la mano de Dios, sino de las decisiones que tomamos lejos de la verdad. El destino no perdona la injusticia, solo la verdad libera. Pasó el tiempo, y la pequeña pastelería que albergó los primeros pasos de Isabel en la ciudad se transformó en un espacio vibrante, lleno de color, aroma y propósito. La clientela crecía cada semana y con el corazón lleno de gratitud, Isabel decidió dar un paso más. Con el apoyo de Julián, compró la propiedad vecina y abrió allí su propia pastelería, ahora con un nombre que decía mucho más que cualquier marca: Dulce Esperanza. No era solo un lugar de comercio, era un refugio, un hogar para quienes, como ella, habían sido rechazados y juzgados injustamente. Isabel comenzó a acoger a mujeres de la comunidad que sufrían violencia doméstica, abandono o exclusión. Muchas llegaban con los ojos apagados, como los suyos en aquella noche de humillación. Les enseñó a preparar dulces como había aprendido de su madre, pero también les enseñó algo que el tiempo le había enseñado con más fuerza que cualquier receta: que Dios no desperdicia el dolor, lo transforma en fundamento. Cada dulce tiene una historia, les decía a las jóvenes, y no es el azúcar lo que lo hace especial, es el corazón de quien lo prepara. Los estudiantes la escucharon en silencio, muchos con lágrimas en los ojos. Algunos venían de pueblos vecinos, otros fueron traídos por trabajadores sociales. La confitería se convirtió en un referente en la ciudad, no solo por la calidad de sus productos, sino por la misión de rescate humano que llevaba a cabo. Poco después, Isabel fue invitada a participar en una feria nacional de emprendimiento femenino. Fue a la capital llevando sus dulces a sus estudiantes y su historia. Allí, entre tantas mujeres fuertes, Isabel relató cómo la habían juzgado sin pruebas, rechazado en su noche de bodas, y cómo Dios la levantó cuando todo parecía perdido. El público guardó silencio, conmovido por su sinceridad y fortaleza. Al final del evento, recibió un premio a la trayectoria social y fue entrevistada en una radio local. El impacto fue inmediato. Personas de todo el país comenzaron a visitar la confitería, no solo para comprar dulces, sino para conocer a la mujer que había superado el abandono con fe y dulzura. En cada entrevista, cuando le preguntaban cuál era su secreto, sonreía y decía: «Fue la fe lo que me mantuvo en pie cuando todo se derrumbó, y fue la fe lo que me trajo hasta aquí». Julián, siempre discreto, observaba con orgullo.
Una noche, al cerrar la pastelería tras un día particularmente intenso, le dijo mirándola: «Sabes, Isabel, todo este reconocimiento es hermoso, pero para mí la mayor victoria es ver cómo no dejaste que el dolor te endureciera. Al contrario, floreciste». Ella le tomó la mano con firmeza y respondió: «El dolor es como el estiércol en el campo, Julián. Huele mal, pero cuando sabes cómo usarlo, se convierte en abono. Crecen flores donde solo había piedra». No olvidó lo vivido, pero ya no era lo que la definía. La humillación del pasado ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que demostraba la fidelidad de Dios. A veces se sentaba sola en el banco frente a la panadería al anochecer, observando el movimiento de las calles, y rezaba en silencio: «Gracias, Señor, porque cuando todos me abandonaron, tú me abrazaste. Gracias por no dejarme morir en ese camino, por poner en mi camino lo que necesitaba, incluso cuando creía que ya no merecía nada». Las mujeres que trabajaban con ella comenzaron a llamarla Doña Isabel, no por edad, sino por respeto. Cuando una joven llegaba llorando con las marcas del abandono, ella misma se aseguraba de recibirla. Se sentaba con ella, le ofrecía té y le decía: «Ahora estás a salvo, y algún día enseñarás a otras como tú. Dios seguirá escribiendo algo hermoso con tu historia». Y cada nuevo día era una prueba más de que Dios nunca la había abandonado. Durante las noches más tranquilas, cuando la panadería estaba cerrada, las luces apagadas y la ciudad se sumía en el descanso, Isabel solía sentarse junto a la ventana de su habitación con una vela encendida, una taza de té en las manos y el corazón en oración. Era allí, lejos de la mirada de clientes, estudiantes y entrevistas, donde conversaba íntimamente con Dios, sin palabras elaboradas, sin peticiones apresuradas. Era una conversación de alma a alma con aquel que había sido su único compañero durante los fríos amaneceres del rechazo. Reflexionó sobre todo lo vivido, cada recodo del camino, cada caída, cada puerta cerrada, cada mirada de desprecio que soportó con el alma destrozada. Y comprendió con humildad que lo más importante en su camino no era el éxito alcanzado, los premios recibidos, ni el aplauso del público. Su verdadera victoria fue haber permanecido firme en la fe cuando todo le decía que se rindiera. Isabel nunca dudó de que Dios la veía, incluso cuando no había ninguna señal, incluso cuando el dolor parecía mayor que la esperanza. «No me aferré al mundo», les decía a las jóvenes que acogía, «me aferré a la fe, y fue la fe la que me sostuvo cuando mis piernas ya no me sostuvieron». En los cursos que impartía a mujeres rechazadas, se esforzaba por incluir no solo recetas y técnicas de repostería, sino también momentos de escucha y de compartir. Se sentaba con ellas en círculo y les preguntaba, mirándolas a los ojos, ¿qué quieren transformar con su dolor? Algunas lloraban, otras guardaban silencio, pero todas sentían que había una salida posible, porque Isabel no hablaba como quien solo hubiera estudiado, hablaba como quien ha sobrevivido, como quien confiaba en las manos invisibles de Dios, incluso sin saber a dónde iba. Una vez, una niña muy joven llamada Clara, expulsada de su casa por su padrastro, preguntó: «¿Y si todo lo que me ha pasado es solo una maldición? ¿Y si estoy demasiado rota para ser reconstruida?». Isabel le tomó las manos con firmeza, la miró a los ojos y respondió con la voz serena que ya había restaurado a tantos: «No hay pieza rota que Dios no pueda usar para construir algo nuevo. Estás aquí, Clara. Eso ya es una señal. Y verás, un día mirarás atrás y entenderás por qué Él permitió ciertos dolores». Para Isabel, la fe no era un adorno de palabras bonitas. Era el cimiento.
Era la madera firme bajo sus pies en los días en que todo parecía derrumbarse. Era la única certeza que llevaba consigo cuando incluso su honor le era arrebatado. Y también era la luz que ahora brillaba en su vida, no como focos de fama, sino como la llama constante de la presencia divina. Sabía que el destino por sí solo no corrige las injusticias. El destino solo revela lo sembrado. Y mientras muchos sembraban dolor, juicio y mentiras, Isabel eligió sembrar fe. Por lo tanto cosechó paz. Siempre les decía a quienes dudaban, la injusticia no puede triunfar eternamente, porque Dios ve lo que nadie más ve, y a su tiempo honra a quienes se mantienen en pie incluso cuando el suelo cede. En la ciudad se la conoció como la mujer que triunfó por la fe. Pero para Isabel ese título no lo decía todo, porque sabía que no se trataba de ganar, se trataba de no rendirse. Mientras Isabel caminaba por la panadería, ahora llena de vida, risas y dulces aromas, siempre recordaba de dónde venía. Tocaba las paredes como en agradecimiento. Con cada repostería se ofrecía una oración en silencio. Con cada joven bienvenida, una promesa cumplida. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Y si tú también crees que Dios nunca falla, quédate con nosotros. La siguiente historia te fortalecerá aún más.